Bueno, Rubens, aquí si hay algo pactado es que el que venga cuente su experiencia en teatro abierto desde la más profunda sinceridad y con toda la emoción que siempre despierta, recordarlo, volver a hacer. Bueno, Teatro Abierto superó todas nuestras expectativas cuando se hizo. En realidad empezó mucho más modestamente. Recuerdo cuando Chacho un día me llamó, charlamos ahí en el bar de Argentores, del proyecto que querían hacer, unas obras cortas, qué sé yo, donde la motivación fundamental de alguna manera era que estaban borrando al teatro argentino del mapa porque decían que no había autores argentinos contemporáneos, habían sacado la materia de teatro argentino contemporáneo del conservatorio, sí. de la Escuela Nacional. Sí. Después también el director del Teatro San Martín de aquel entonces, en una entrevista que le preguntaron por qué no hacía autores argentinos, dijo, porque no hay. Había habido algunos casos de autocensura también en ese momento. Pues la cosa estaba muy pesada, no lo digo como crítica, es absolutamente comprensible que pasara. O sea que en un principio era, vamos a hacer un evento importante para mostrar que hay teatro argentino y que vamos a hacer este ciclo, 21 obras, 3 obras cada día, obras cortas, 40 minutos, 35, de lunes a lunes, 7 días, 21 obras, esa era la idea. Escritas especialmente para el ciclo. El ciclo no tenía ninguna directiva especial. Fue un caso muy interesante para analizar, a mi manera de ver, de autogestión anárquica. Porque nos reuníamos los miércoles en Argentores, los autores llevaban algo de lo que habían escrito, opinaban todos, se resolvía una cosa, a los 15 días otro grupo de gente que había estado 15 días después resolvía lo contrario de lo anterior, así funcionaba. Nadie tenía miedo de que le robaran ninguna idea. Nadie tenía miedo de nada, salvo del gobierno. Sí, claro. Sí. Pero tampoco demasiado, en todo caso se sobreponía. Ya sabíamos un poco todo lo que había pasado. Sí. Pero nunca se imaginaron, en general lo que cuentan los compañeros es que no tenían noción de que, por ejemplo, el incendio del Picadero no era algo que se esperaran. No, sí podíamos esperar y había algunos temores de alguna agresión personal, de algún actor, esas cosas podíamos pensar. Bueno, así empezó. No teníamos mucha conciencia de lo que iba a pasar. Primero se hicieron unos abonos, me acuerdo, y con ese criterio autogestivo del teatro independiente, dijimos, bueno, repartimos tantos abonos a cada uno para véndanlos a los amigos, porque teníamos que asegurar que la sala estuviera llena. Sí, en aquella versión dirigiste Lobo está. Lobo está la de obra Pacho Donel. de Pacho. Sí. ¿Te convocó Pacho? ¿Se sumaron? No, me convocó Dragún en su momento. Después el reparto de las obras fue otra historia. Ya. Todo se resolvía así de modos asambleísticos y democráticos. Rodolfo, ¿vos ya habías hecho teatro? Yo había hecho teatro, sí, no de manera importante, pero había tenido experiencias. Ajá. Pero lo que a mí me produjo una felicidad muy grande. ¿Te llamaron, te acercaste? Sí, ¿cómo? sí, sí, me convocaron y yo volando fui. Verdaderamente sentí sentí muy halagado de que hubieran pensado que mi aporte serviría para un semejante proyecto que a mí me interesó desde el principio. Curiosamente pienso que en esa época lo que el gobierno ponía era el silencio de salud. Sí, ¿Se acuerdan? Sí, sí. Había un inmenso cartel frente al que rodeaba el obelisco que decía el silencio de salud. Entonces, de alguna manera, yo siempre estuve en la oposición de algo. Mi destino es estar sí, como en las crisis. Esto que representaba verdaderamente una crisis para la cultura y un resquebrajamiento muy basal. Es decir, decir que no había autores argentinos
era negar la existencia prácticamente de una comunidad. Claro. Sí, Entonces, claro. y sí, Totalmente. digamos, el teatro, como tantas otras maneras de manifestación, es inherente a la existencia de una comunidad, se haga como se haga. Y el teatro más porque ahí Y el teatro más, coinciden claro. muchos elementos, muchos artistas de distintas... ¿no? Por ahí se dice que el teatro es la suma de todas las artes. Yo creo que no es la suma, es otra cosa distinta que la suma. ¿No? Es la coincidencia, la confluencia. Claro. Sí, más bien una suerte de alquimia. Sí, claro. Lo que mucho me sorprendió, bueno, a todos creo, a muchos por lo menos, fue el fenómeno en sí que se gestó, como recién lo decía Rubens, de manera autogestiva y asambleística. Y por supuesto que teníamos expectativas de que pasaran cosas, pero nunca, o por lo menos yo, no esperé que pasara lo que pasó, las enormes colas y la convocatoria. Yo creo que ahí Esto- ayudó el gobierno poniendo la bomba. Por ¿no? lo general Absolutamente. ayudan. Sí, cuando hacen esas cosas les sale exactamente El al tiro revés por de la lo que culata. pensaban. Sí, por lo general es eso. Fue tan Absolutamente. brutal la respuesta, Tan inmediata, además. Sí. Sí, a la semana de estrenos, 2 días después, o 3. Rodolfo, ¿cómo un músico, cómo compone para teatro? Porque no es lo mismo. Tampoco supongo que debe ser lo mismo componer para una obra y para una obra que formara parte de ese movimiento del que tal vez ya eras consciente de la amplitud que iba a adquirir o no. Sí, bueno, la música tiene diversas maneras de ser, ¿no? La música que no depende de elementos extramusicales, la música pura, que sería un tipo de música. La Sí. otra es la música de programa, Sí. la ópera, el teatro, Sí. el cine, en fin, la danza, lo que fuere, ¿no? Donde el compositor está, de alguna manera, hace como un maridaje con la otra expresión para hacer su música. Esto en muchos casos daría la sensación, o nos llevaría a pensar que la música hecha para programa está como limitada, corsetada, tiene que moverse según otros preceptos, ¿no? Pongamos que pueda ser así, pero eso en todo caso es un problema técnico, no es un problema artístico. No dejaría de ser menos música que la música pura, esto digo. Por supuesto que hay música buena y música mala en todos lados, en la pura y en la no. Pero digo, la música que uno hace para programa, para teatro, para circo, lo que fuere, es tanta música como la otra, la que no persigue ningún otro fin. A mí, la verdad es que todas las experiencias que he tenido en cine, sobre todo, que es donde más trabajé, y en teatro, me enriquecieron mucho, porque cuando uno hace una música que no tiene ninguna obligación De por ahí responder a algo a otros específico. objetivos, bueno, uno hace, digamos, uno sigue las direcciones propias de la música. Entonces va acomodando sus acordes y sus ritmos y sus instrumentos Sí. de acuerdo a requerimientos propios de la música. Pero cuando aparece esta otra cosa, una letra, por ejemplo, de una Claro. canción, sería un elemento. Sí, sí. Ahí aparece algo que, lejos de ser carcelario, es enriquecedor, porque de pronto, al finalizar la tarea, uno descubre que esa manera de trabajar distinta, de reacomodamiento, no hubiera ocurrido sin esa oportunidad. La oportunidad que yo tuve, cada vez que tuve que hacer música así, para teatro, para cine, me enriqueció muchísimo. Y hice música que, una vez terminada, dije, esto yo no lo hubiera hecho nunca, de no haber sido por Decime, circunstancias. en el caso de las yo obras- creo, Sí. perdón, yo creo que el límite es inherente a la libertad, de alguna manera. ¿No? No hay libertad sin límites. Sí. Entonces el límite es la manera que te incentiva para transgredir de alguna manera ese límite y encontrar la libertad a pesar del límite. Rodolfo, Que creo que eso pasó en Teatro Abierto Sí, también. Seguramente. Sí, ese intercambio, esa cosa, ese nutrirse mutuamente también, se me ocurre que ampliaba y corría un poquito el límite cada día en función de la necesidad grupal, me parece también, ¿no? Te quería preguntar, ¿vos habías leído las obras o te las habían contado, empezaste a componer, ibas a los ensayos? Sí, yo tuve un guión. Sí. Tuviste te habían dado ya Sí, en los sí. dos casos. los Recordemos dos que vos escribiste para Mi Fue- Obelisco y yo y para La Y Cortina, la cortina de Valorios. Valorio de Monte, Sí. sí.
Y lo que quería comentar es que la verdad que toda esa experiencia, como yo la recuerdo, se desarrolló en un ambiente tan, no sé bien cómo decirlo. Alegre. Sí, alegre. De alegría. Sí, pese a la De oscuridad. entusiasmo. Pese a la Sí. oscuridad en la que estábamos sumergiéndonos, social. Es que en esa oscuridad Alegría, era una luz. sí, credibilidad. Y me acuerdo que yo no sentía en los pasillos, che, ¿cuánto vamos a ganar? ¿Cuándo se cobra? ¿Qué es lo que generalmente ocurre a veces en la mediocridad de las profesiones, ¿no? Sí, claro. Que, no sé, no estoy haciendo crítica porque yo también me gusta cobrar porque de esto vivo. Sí. Pero digo, esta era una circunstancia donde estábamos convocados Sí, para claro, otra cosa. Totalmente. Y de ninguno, pero ni del técnico de grabación. Digo, de los compañeros con los que hicimos la música, porque yo no toqué yo solo, la hice con los instrumentistas convocados. O sea que no es que yo hacía una música y decía, bueno, a ver, necesito 10 violines. No, había que escribir para los músicos que estaban convocados. Y de pronto eran 3 pianistas, medio violinista y sí, entonces nos arreglábamos con eso. Y eso también agudizó la imaginación, porque uno dice, a ver, ¿cómo me resuelvo cuando yo hubiera necesitado tal instrumento y no lo tengo? Bueno, hay que trabajar con lo que hay. Y eso volvió a ser enriquecedor. Y todo eso en un ambiente como de alegría, como te decía, y de muy buena onda, por decirlo. Sí. A mí me tengo un recuerdo maravilloso de eso. Y Además, me alegra tanto que pueda recuperarse esto para refrescar la memoria, que tanto falta hace. Sí. Además, ahí pasó algo interesante, porque era como una insinuación, digamos, de que hubiera distintos niveles de la profesión, desde actores muy conocidos hasta actores menos conocidos, hasta estudiantes de teatro. Exactamente. Y también había personajes, el teatro tiene muchas tribus distintas, ¿no? Sí, claro. En general, hasta ese momento, esas tribus tenían una cierta incomunicación entre sí. Y Teatro Abierto fue un encuentro de todas esas variables. Sí, uno no se podía quedar esperando que lo llamaran. Tenía que ir y sumarse. Y ahí te era encontrabas bienvenido. con actores que vos los veías en el teatro, pero que por ahí no los conocías, o los conocías y te saludabas, hola, ¿qué tal? Pero, Sí. Y ahí trabajamos todos juntos, codo a codo, y nos fuimos sorprendiendo de lo que pasaba. Yo te empecé a contar que hay que vender abonos. A los 5 días se abrió la boletería y me dije, devuelvan los abonos porque no hay más abonos en boletería. Sí. Y así fue. Después, a la semana de los estrenos, La Bomba. Momento de crisis, como estábamos hablando de crisis hace un ratito, tremendo. Se decidió seguir. Nos ofrecieron 17 salas, Se creo, si resolvió no la me semana. equivoco. Sí, sí. A los poquitos días se hizo una asamblea en el Teatro La Salle, a la que estuvo Sábato, mandó una adhesión Borges. Así Estuvo fue. Cortázar. Si Cortázar no en estuvo esa, en después, otra. no, en el ciclo Teatro Espacio Abierto Abierto. Que nos contó María Ibarreta, sí. 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 Y- Algo pasó en la sociedad ahí. Y entonces ahí aparecieron, se eligió la sala más comercial de todas. El Tabarís, que era un teatro de revistas, Claro. que quedaba frente al Obelisco, que Sí, queda sí. frente al Sí, sí, Obelisco, y que tenía el doble de capacidad que la sala donde estábamos haciéndolo, que era el Picadero, Y se llenaba. que quedó demolido con la bomba. Se llenaba, era impresionante, las colas, porque no eran numeradas las entradas. Entonces las colas pegaban la vuelta a la manzana. Evidentemente algo pasaba, es decir, esto se Había- convirtió en lo que se convirtió porque el público acompañó, en la sociedad ya había algo. Y había ahí. necesidad de escuchar Exactamente. eso. En Teatro Abierto aparecen de modo muy metafórico, valga la pena decirlo, pero aparecen las madres, unas madres que buscaban a los hijos, se habla de personas desaparecidas, en fin, aparecen temas que eran totalmente tabú. Cada autor escribió con absoluta libertad, pero la realidad aparecía en las obras. Y esto yo creo que fue, Tito Cosa decía que no era público, que era hinchada la de Teatro Abierto. Y era Sí. hinchada, de verdad. Bueno, sigue teniendo hinchada Teatro Abierto. Porque además vos hablás de la alegría con la que iban, eran convocados o se acercaban. De la misma manera
los compañeros que no participaron de la edición de Teatro Abierto y están participando en este ciclo, vienen de la misma manera. Claro, con sí, esas mismas totalmente. ganas. Fue la primera respuesta. Me voy a incluir porque yo no participé y formo parte de esto porque creo que había que hacerlo. Porque, Está buenísimo. y está muy bueno que sea la televisión Muy bien pública, que se recuerde, que la televisión pública haga esto, porque fue la primera respuesta que dio el mundo de la cultura Sí. de un modo así contundente a la dictadura militar. Cuando Por lo antes de general, Malvinas, cuando sí. todavía estaba la dictadura Sí, fuerte, claro. digo, Bueno, ¿no? por lo general aparecen los movimientos culturales. En general, los cambios, si no, es mucho más difícil producirlos. Claro, y después de Teatro Abierto apareció cine abierto, poesía abierta, Danza danza abierta. abierta, Sí, cine sí. abierto, todo abierto. Bueno, será por eso que la cultura siempre es un objetivo para neutralizar desde el poder hegemónico. Sí. Les molesta. Sí. Y está bien No, que les moleste. Más que les Tienen molesta, razón. los atemoriza, porque Sí, claro. Y bueno, seguramente. hay un ámbito de libertad. Siempre hablamos que es muy curioso porque este gran movimiento lo generó el teatro, del que los poderosos suponen que es una pequeña tribuna que no involucra a tanta gente, que tiene menos rebote que una película o que un programa de televisión. Sin embargo, tiene un poder y una fuerza que ni probablemente el cine ni la televisión tengan. Este sentido de multiplicar, como de contagio. Es que yo creo que es un generó. encuentro personal. Claro. Eso es lo que tiene de fuerte. No hay ninguna representación de personas, sino que hay personas reales. Formamos es una parte- cita, el teatro es una Sí, cita. todos formamos parte. Los que estamos arriba del escenario y el que está Totalmente, sentado. en el mismo momento y el público. Ahora, ¿cómo puede ser que no modifica lo el ve y espectáculo. no lo ven, eh? No se dan cuenta. Es curioso. Porque están más preocupados por la masividad Sí. que por la profundidad. Sí, bueno, tan inteligentes no son. Bueno, si no, no hubieran puesto la bomba, Claro, porque en realidad fue una publicidad impresionante la bomba. No, no. Después el que no iba a Teatro Abierto se sentía mal, decía, tengo que ir, tengo que ir. Muchísimas gracias por lo que hicieron, por lo que siguen haciendo, por sumarse a esta convocatoria, porque se les ve. de Nos verdad, sumamos con sumo sí, placer. Se les ve, Con sumo en placer. la Es mirada. casi un... Ni siquiera es un deber, qué sé yo, es como una naturaleza. Si no, ¿dónde vamos a estar? No, gracias a ustedes. Y los esperamos en el próximo programa, aquí en este homenaje a Teatro Abierto en la televisión pública.